Bienvenidos a esta parte del curso donde vamos a revisar los conceptos básicos de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. La traducción de estos conceptos al español para machine learning es aprendizaje de máquina y para deep learning es aprendizaje profundo. Vamos a revisar esta diapositiva que ya habíamos visto anteriormente únicamente para ubicarnos en dónde está la inteligencia artificial. Y veíamos que son los métodos de los cuales nos asistimos para resolver un problema en específico de la forma más cercana a la que lo haría un ser humano. Vamos a revisar las conductas inteligentes que como ser humano tenemos. Pues una de ellas, ya la habíamos visto, es la percepción visual y es lo que nos ayuda a nosotros para detectar objetos, para reconocer rostros o para reconocer el contexto de una escena en la que nos encontramos. También tenemos la capacidad de ubicarnos espacialmente. Por ejemplo, cuando recorremos un espacio desconocido, es decir, que lo estamos explorando, ya sea un lugar abierto o un lugar cerrado, tenemos esta habilidad de ubicarnos y hacernos un mapa mental reconstruyendo el lugar que vamos recorriendo. También podemos interpretar la música. Cuando oímos, por ejemplo, una canción, podemos aislar los instrumentos que están en ella y también una tarea que es compleja de automatizar para nuestras computadoras en cuanto a la inteligencia artificial es cuando oímos conversaciones mezcladas, pues tenemos esta habilidad de aislarlas y entender las conversaciones por separado, cuál es el contexto y qué están hablando estas personas. También nos podemos expresar a través de palabras que forman oraciones y dependiendo de la entonación que le demos a lo que estamos diciendo, podemos cambiar por completo incluso el significado de una palabra. Y también podemos interpretar los sentimientos de una persona a partir pues, de sus gestos o de los movimientos de su cuerpo. Y muchas de estas inteligencias que nos permiten interactuar en el mundo, pues las podemos traducir incluso en movimientos corporales. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, se define como una subárea de las ciencias computacionales enfocada en imitar una de las inteligencias del ser humano, las cuales ya definimos algunas en la diapositiva pasada. Y este término fue acuñado pues ya hace muchos años, en el año de 1956, por el científico de origen estadounidense John McCarthy. Veamos ahora algunos datos importantes de la inteligencia artificial. El primero de ellos es que no es nueva. Ya se habían resuelto problemas muy sencillos en el pasado, pero la diferencia principal era que los programas de antes contenían muchísimas líneas de código, contenían muchísimos if, muchísimos else, y toda la información se cargaba en los programas. Ahora la diferencia es que toda esta información se usa para entrenar al programa. También antes ya se habían usado muchos modelos matemáticos y estadísticos y esto a su vez dio paso a que se resuelvan problemas desde enfoques distintos y también a que los problemas que se resuelven sean más complejos. Ahora también tenemos más recursos computacionales y esto se debe principalmente a que los gamers han usado las GPUs para acelerar sus gráficos. En los últimos años estas GPUs se han retomado para resolver problemas de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Esto se debe porque las GPUs lo que permiten es paralelizar las operaciones matemáticas que se están llevando a cabo en el procesamiento de un programa. Entonces esto ha permitido que los programas que se están ejecutando para resolver los problemas de inteligencia artificial contengan más operaciones y sean más rápidos. Y lo de los principales fabricantes de las GPUs es Nvidia. Los datos es una parte importante para poder automatizar un sistema y hoy en día tenemos a nuestra disposición una cantidad enorme de datos, lo que nos permite resolver problemas nuevos o incluso retomar problemas del pasado y resolverlos desde perspectivas distintas. Esto también requiere de herramientas como de hardware y software muchísimo más eficientes y rápidas, porque nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de procesar tal cantidad de datos y llegar a conclusiones en cuestión de segundos. También tenemos muchas herramientas disponibles actualmente y principalmente son bibliotecas, que lo que hacen es hacer un uso eficiente de nuestros recursos computacionales. Un ejemplo de ellos es TensorFlow,
Y con esta biblioteca nosotros podemos paralelizar nuestro programa implementado sin tener que hacer modificaciones en él. De esta forma se hace más eficiente al ser ejecutado. OpenCV es una biblioteca dedicada exclusivamente a visión computacional que ya trae muchísimos métodos encapsulados, que los podemos retomar para resolver nuestros problemas sin conocer a fondo la matemática que fue usada para desarrollarlos. Sin embargo, siempre es importante saber cómo fue hecho. La división de las áreas es consecuencia del crecimiento de los datos, lo cual se traduce en que aparezcan nuevas áreas o que unas áreas que ya habían existido en el pasado se empiecen a fusionar. Por mencionar un ejemplo, ahora aparte de personas que sepan utilizar las herramientas de inteligencia artificial para programar en las computadoras, en un futuro no muy lejano se van a necesitar también personas que sepan de leyes relacionadas en el área de la inteligencia artificial. Hay muchas empresas de reciente creación que parecería que están proponiendo cosas que son radicalmente nuevas, pero no lo son. Y pasa esto porque ahora son conscientes de que existen las herramientas tanto de hardware como de software para poder hacer uso de esta gran cantidad de datos para llegar a conclusiones y tomar decisiones y poder llevar la automatización de un proceso a otro nivel. No hay sector empresarial que no se pueda haber beneficiado de la inteligencia artificial y esta es la razón por la que siguen surgiendo estas empresas. Veamos que existen distintas formas de lograr inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial es cualquier técnica que permite a una computadora imitar la inteligencia del ser humano. A su vez, un subconjunto de esta es el machine learning o aprendizaje de máquina, los cuales son principalmente técnicas estadísticas para resolver estos problemas. Y el deep learning es un subconjunto del machine learning con técnicas que le permiten a un algoritmo entrenarse por sí mismo. Estos principalmente son redes neuronales artificiales en cuanto al deep learning. Veamos algunos ejemplos de deep learning. Y el primero de ellos es el colorado automático de imágenes en blanco y negro. Esta es una tarea incluso compleja para un ser humano, pero aquí lo que se hizo fue entrenar un algoritmo de deep learning de modo que detectara qué objeto se encuentra en la imagen y aparte de esto tiene que entender el contexto en el que se encuentra para poder darle color pues a los objetos que se encuentran en la imagen. Y lo hace de una forma muy real sin perder las texturas cuando lo pasa a colores. Otro de ellos es la detección y clasificación de objetos en imágenes, en donde aparte de detectar qué objeto se encuentra, por ejemplo aquí un gato, debe de precisar la ubicación en la imagen en la que se encuentra, encerrándolo pues en un recuadro como se ve en esta imagen. La detección y reconocimiento facial es un problema muy complejo que requiere ser dividido en subtareas. Y actualmente lo usamos de forma muy sencilla en nuestros smartphones o incluso pues en la página de Facebook. Veamos ahora algunas de las aplicaciones de Deep Learning y Machine Learning en drones y vehículos autónomos. En cuanto a vehículos autónomos, tenemos que las aplicaciones principalmente se centran en la detección de peatones, de vehículos, en la detección de líneas de carril y señales de tránsito. Estas principalmente tratan de prevenir al conductor cuando va a colisionar, ya sea con una persona o con un objeto que se encuentra en su camino, así como avisarle cuando, por ejemplo, ha excedido el límite de velocidad. Estas aplicaciones en los drones principalmente tienen el objetivo de que anden de forma autónoma por las calles o que hagan de forma también autónoma, por ejemplo, la inspección, en este caso, de una tarea que es riesgosa para los seres humanos, la cual es el inspeccionar una de las turbinas de los generadores eólicos. Empresas como Amazon actualmente ya hacen entregas de paquetería en drones y son teleoperadas. ¿Qué significa esto? Que están siendo operadas a distancia por una persona, pero eventualmente van a ir subiendo su nivel de autonomía de forma que los drones tengan que decidir de forma autónoma si van a colisionar con algunos objetos que se encuentren en su camino y traten de evitarlos, como por ejemplo pueden ser los cables de energía eléctrica.